Muchos de nosotros hemos sentido el fracaso cuando no conseguimos algo, el miedo a fracasar y la verdad es que suele ser porque somos muy exigentes con nosotros mismos y eso todo viene dado también por la educación que hemos recibido. Hoy queremos justamente hablar de ese tema, de cómo lidiar con el miedo al fracaso y un poco también por nuestra experiencia, cómo lo hemos vivido nosotras y cómo lo hemos superado en algunas circunstancias. La verdad es que creo que coincidimos en que nuestra generación está marcada por la educación sobre la meritocracia. ¿Y que la meritocracia os preguntaréis? Bueno, pues normalmente nuestras generaciones han sido marcadas porque tienes que tener todos los estudios que puedas. Haber hecho la ESO, bachillerato, la universidad, la carrera, el máster. Y al final, ¿eso qué significa? Pues tener un título y otro título y otro título y otro título y a lo mejor no tienes ni idea de lo que has estudiado ni sabes ponerlo en práctica, pero queda muy bonito que tengas en tu despacho un montón de títulos ahí enmarcados que parezca que es que sabes más que nadie. Claro, eso es justamente consecuencia de la meritocracia, el tema de la titulitis. Lo que es la meritocracia, pues podemos también, por así definirlo más técnicamente, es como una cultura, una creencia que hay en nuestra sociedad de que si nos esforzamos y conseguimos esos méritos, pues luego vamos a conseguir resultados. Es decir, pues si yo tengo toda esa cantidad de títulos tan grandes, voy a conseguir trabajo porque me lo he ganado, por así decirlo. Es como la creencia de que si te esfuerzas, vas a obtener los resultados proporcionales al esfuerzo que has hecho, claro. Claro, como por ejemplo de que tú te tiras estudiando un mes para un examen, pues evidentemente si me he tirado un mes Tienes que sacar estudiando un voy a 10. sacar un 10 y a lo mejor no sacas un 10 y sacas un 7 o a lo mejor directamente suspendes. Exacto. Y claro, ahí es donde ya entra un poco el tema del miedo al fracaso, del no ser lo suficiente, de no esforzarme lo suficiente y de que si no tengo X cosas en la vida no voy a lograr, por ejemplo, un trabajo o no voy a lograr, por ejemplo, una casa, no voy a lograr X cosas. Y al final también todo esto va un poco ligado a cosas que pasan en la vida. Hay gente que, entre comillas, tiene suerte y de repente, pues sin tener ni 3 títulos, consigue el trabajo de su vida y lo hacen fijo y ya está. Y a lo mejor tú tienes 50.000 estudios y no consigues nada. Eso pasa muchísimo, pero muchísimo. Sí, o que a la gente encuentra trabajo medianamente pronto y ya se queda allí pues, o hasta que se cansa o hasta que se jubila. Es verdad que eso era más común en la época de nuestros padres, ahora ya cada vez cuesta más, pero también es normal que tengamos un poco de miedo al fracaso cuando si nos han prometido que si nos esforzamos vamos a conseguir lo que queramos, cuando eso no se da porque, como hemos dicho, inciden otros factores. Por ejemplo, en un examen también incide pues, lo nervioso que estés, que sepas hacer los exámenes o no, porque no es solo el conocimiento que tengas, sino pues, prepárate, por ejemplo, para un tipo test. Los tipos test se aprenden a hacer. O y cosas, de desarrollar, o uno de desarrollo. También depende mucho de las capacidades de la persona y un poco también del día, porque yo qué sé, a veces pues no has dormido bien, estás nervioso, o te ha pasado cualquier cosa, no estás lo suficientemente centrado. Claro, que siempre tendemos a pensar que esto va a ser la cantidad de esfuerzo va a ser proporcional a la cantidad de éxito que voy a tener y no tiene por qué, porque pueden incidir muchos factores, como por ejemplo en las oposiciones también está todo el tema de los enchufes, los favores, tal, entonces es muy complicado y algunos exámenes son incluso muy subjetivos, de que depende del que te corrija el examen te puede salir una cosa u otra, un poco como en selectividad. No, y que también ya no solamente que sepas o no sepas hacer un examen o que tengas más o menos títulos, muchas veces también el problema son las aptitudes que tienes. Tú puedes ser una persona increíble intelectual que haya sacado un 10 en selectividad, bueno, no un 10 para entrar en medicina, un 14, no, lo más. Sí, un 14, por lo menos en nuestra época. Te haya sacado medicina la primera, ¿no? Que es como la carrera que siempre pones que es la más difícil, aunque cada una tiene lo suyo. Pero luego a lo mejor eres médico y no sabes tratar con el paciente. No sabes empático. No sabes a lo mejor identificar ciertos signos o el lenguaje no verbal de las personas y eso también te influye. Es decir, muchas veces estamos superditados a hacer exámenes de teoría, de tener que sabértelo todo y vomitar un examen, pero luego no valoramos las actitudes que tienes. A mí, por ejemplo, una vez en el colegio que nos hicieron un examen de matemáticas que me gustó un montón, porque fue un examen por grupo donde teníamos que medir la torre de
Ay, yo lo odié. Tía, pues a mí me encantó porque me pareció súper práctico poner en Ya. práctica las matemáticas, poner en práctica el trabajo en grupo, Ya, a ver, sí, ¿sabes? como trabajo estaba muy bien. Yo lo odié en el sentido de que como a mí se me daban tan mal las matemáticas y no entendía, yo sentía que no podía aportar nada porque yo estaba ahí un poco en plan de no sé ni cómo me llamo. Por Claro. eso yo lo odié. Pero a mí me pasa muchas veces que cuando dábamos matemáticas como, ¿Para qué me ¿para qué sirve? me sirve esto? Y luego lo ves, por ejemplo, como en el examen, y me parece increíble que digas, no, pues mira, es que esto se puede aplicar en esto, pero claro, nadie te lo enseña, tío. Claro. Y eso al final, pues también te crea un montón de frustraciones. Cuando yo entré en la FP de laboratorio, uno de los profesores que más horas nos daban, aparte de tener mucha teoría, que eso era bastante tedioso, muchas veces en mitad de la teoría te decía, bueno, pues como estamos viendo teóricamente que la reacción de esto con esto es así, venga, vamos a ver muy bien directo. Y te lo hacía ahí en 10 minutos, en plan improvisado, y decías, ¿ves? Es que así se te queda, porque yo leérmelo y luego tener que acordarme, pues como que no, pero si lo pongo en práctica y veo de qué tiene que ver, pues se me queda mucho mejor. Exacto. Vale, breve inciso porque he perdido un poco el hilo por todo esto de la matemática. Sí, vale. Hay que poner lo del estilo de educación que hemos tenido, que lo hemos dicho un poco por encima, del tema de autoexigirnos, y ya ahí si quieres empezamos con las experiencias. Porque yo creo que ya llevamos una intro, bueno, primera parte del contenido bastante... ¿Cuánto llevamos, María? 8 minutos y 20 y pico. Vale. Tema de educación. Pobre. ¿Está bien? Sí. Vale. Vale, sí, voy a enlazar con lo que has dicho tú de lo de los médicos, de que te enseñan cosas teóricas pero no te enseñan habilidades. En plan, no te enseñan pues escucha activa, cómo dar malas noticias, cómo ser empático, o si lo hacen de manera muy superficial y luego no cala, porque luego la realidad de los médicos no es esa. Y enlazado con eso, decir lo de la autocompasión y lo de perdonarnos pues, cuando nos equivocamos, cuando fracasamos, porque tampoco nos enseñan eso en el colegio. En plan, nos enseñan que tenemos que sacar un 10 y dar lo máximo, pero no a cómo gestionar un cero o un tal. Bueno, en fin, ahora lo matizo. Corte, porque esto era el rollo nuestro. Toma 2. Desde el futuro. Toma 2, el capítulo 6. Bueno, y enlazando también un poco con lo que has dicho de los médicos, de todo el tema de que también se les enseña la habilidad de la empatía, de la escucha activa y todo eso, creo que también estaría bien tener esto en cuenta de cara a lo que es pues cuando somos pequeños y estamos en el colegio. Porque, vale, te enseñan matemáticas, física, biología, historia, te enseñan todo, pero no te enseñan habilidades psicológicas básicas como puede ser precisamente afrontar la frustración, afrontar el miedo al fracaso o el miedo en general, la ansiedad y todo esto, porque no es lo mismo que el mensaje que te den cuando suspendes un examen sea de esperaba más de ti, es que vaya nota, es que no te has esforzado nada y se nota aquí en el examen, que a que te digan, vale, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te lo has preparado? ¿Qué se puede hacer para mejorar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No te preocupes, lo podemos mejorar, lo podemos trabajar de otra manera, vamos a intentar que lo entiendas, tal. Si también los profesores, que son nuestros educadores, uno de nuestros educadores principales, pues en nuestra infancia y adolescencia, tuvieran un poco ese tiempo, esa intención, también entiendo que por el sistema educativo que tenemos pues no da tiempo, pero si eso se pudiera implementar, pues luego todos gestionaríamos mucho mejor pues malas notas, no conseguir trabajo, tener problemas interpersonales, porque claro, lo estamos llevando un poco por las notas del cole, pero al fin y al cabo el miedo al fracaso puede ser miedo a que falle tu relación con tu novio o con tu novio, ¿sabes? Es que es muy importante porque al final los profesores, que son como la primera toma de contacto que nosotros tenemos, más allá de nuestros padres, ¿no? Son las personas que aparte de enseñarnos asignaturas, ¿no? Conocimientos, Sí. nos tienen también que ayudar a gestionar las emociones. Y es verdad que aunque el sistema educativo está bastante regular, tirando a mal, y entendemos que los profesores no van a tener tiempo de dedicarle uno por uno a sus alumnos esa atención, también es verdad que a veces por parte de los profesores hay esa falta de querer hacerlo. Porque
Porque también... Porque volvemos igual que a los médicos. Mucho estudias para lo que quieres trabajar, pero luego ciertas habilidades sociales que tienes que tener, y más en el caso de trabajar con niños, no con adultos, con niños, pues no las tienes. Y eso también te marca, porque es lo que tú dices, tú suspendes un examen y el profesor no se para a preguntarte si has estudiado, si no has estudiado, si te ha pasado algo, qué situación hay en tu casa. No, simplemente te dice, es que esperaba más de ti, es que qué poco has estudiado, es que no tienes ni idea. Pues, hombre, Claro, que siempre también eso te frustra porque dices, tío, me estoy esforzando y no lo consigo sacar, porque a mí me pasó con física y química. Me costó la vida sacarme esa asignatura porque no había manera de entenderla. Claro, es que también deberían predicar un poco con el ejemplo. Porque yo entiendo que no vayas a tener una clase de, venga chicos, hoy vamos a aprender a gestionar la frustración. Entiendo que ya eso es como muy utópico y muy complicado, ¿no? Pero es lo que tú dices, a lo mejor tampoco se van a parar a preguntarnos uno por uno a todos qué nos ha pasado, pero por lo menos cuando den los exámenes no sea lo típico de que se ponen así en la mesa, en plan, ay, esta es la peor clase que he tenido en 50 años de educación y estos son los peores exámenes que he visto en mi vida, y te den como el discursito y el rollo, y al final es que muchas veces te hacen sentir mal, es como un castigo, o sea, encima de todo, de que te ha salido mal, que a lo mejor tú te has esforzado y has dicho contra, encima de todo, para sacarme la nota, luego encima te castigan. Pero es que además luego llegas a tu casa Y es otra y vez. es otra vez, porque luego, claro, se lo dices a tus padres y ya también depende de los padres, pero También te suele te ponen mala cara, te dicen cosas, entonces, pues cómo no vamos a tener miedo al fracaso en todo en la vida, así es que Cada vez que fracasamos recibimos un castigo. un castigo, pues evidentemente refuerzo negativo, ¿no? ¿Se llama eso en psicología? no, se llama castigo positivo. Castigo directamente, vale. Ok. El refuerzo negativo es otra cosa. Ah, vale, perfecto. Se llama castigo. Pues claro, ¿cómo luego no nos vamos a castigarnos a nosotros mismos? Pero en todo, es que ya también es tener un poco miedo a fracasar nosotros como personas, porque ya llega un punto en el que nos tomamos esas experiencias como fracasos personales, en plan de, pues no soy suficiente, soy un inútil, no sirvo para nada, nadie me va a querer, nadie me soporta, nunca voy a tener trabajo, en plan, que ya como cada uno se ponga de catastrofista, ¿no? Porque todos podemos ir a más o menos, ¿no? Pero al final son mensajes muy duros y muy críticos hacia nosotros mismos que también pues, nos afectan luego a nuestra autoestima y a nuestras vidas y a nuestra salud mental. Y a nuestras relaciones interpersonales, porque cuando tú ya vienes dado de, joder, es que soy una mierda de persona, es que no valgo para nada, es que no sé qué, pues también las relaciones que vas a tener, ya sea con familiares, con amigos, con pareja, van a ser también deficientes porque no vas a saber cómo gestionarlas. Puede que vayas incluso como pasando de puntillas con miedo a qué decir, en vez de tener la confianza suficiente de decir las cosas. Claro, y que a lo mejor no te vas a valorar a ti mismo y siempre vas a estar como con el miedo a que, pues yo qué sé, que la otra persona te deje, que encuentre a alguien mejor, yo qué sé, mil cosas, o incluso pues que luego se den situaciones en las que tengas una mala relación de pareja y porque creas que no merecen algo más, pues te quedes. Es que al final, si nos ponemos, esto puede influir un poco en, Pues como todo, en toda la vida. Es un ciclo de la vida. Entonces, lo que va mal en una cosa va a desencadenar un montón de otras cosas. Claro, y que luego está también el miedo al fracaso en las relaciones. En plan, si yo siento que no soy suficiente y que he fracasado en todas las áreas de mi vida, ¿cómo no va a fracasar mi relación de pareja? ¿Cómo me van a querer si yo no soy digno de ese éxito, por así decirlo, que en este caso sería pues, el ser querido? Claro, y que eso además luego desencadena en relaciones aún peores, porque ya luego viene la típica frase de no un clavo saca otro clavo, y en vez de tú estar un tiempo sola y arreglar lo que tengas que arreglar, no, rápidamente empiezas a salir con otra persona porque necesitas como esa adrenalina, esa ilusión y ese todo para sentirte acompañada en vez de sentirte sola. Sí. Y eso puede derivar en cosas bastante trágicas. Pues sí, al final las relaciones lianas pues no son lo suyo. Pero bueno, yo por ejemplo quería contar un poco mi experiencia porque yo creo que esto ya he hablado en algún otro episodio o en alguna que otra cosa, pero o lo habré mencionado por encima, pero bueno, voy a contar un poco
¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo he gestionado yo estas cosas? Yo, para poneros en contexto, soy una persona bastante perfeccionista, autoexigente, no me dejo descansar nunca porque no puedo parar. Creo que lo saben. Pero bueno, por si acaso alguien entra de repente en este primer episodio. Sí, por si eres nuevo, es una persona, ¿cómo decirlo suave? Obsesa del control, perfeccionista. Sí, la verdad que sí. Entonces, yo, bueno, en mi casa siempre me han comparado con mi hermano. Mi hermano siempre ha sido un chico 10 en todo, excepto en responsabilidad a nivel, pues, no sé, social, de casa. Sí. Hemos sido la noche y el día. Yo no he sido tampoco una chica de suspender todo, pero yo no era una chica 10. Yo era, pues, bien, notable, algún otro sobresaliente, pero ya está. Y yo tuve claro en cuarto de la ESO que quería estudiar ciencias para hacer la carrera de biología para poder trabajar en un laboratorio, ¿vale? Por cosas de la vida yo ya decidí ese camino en cuarto de la ESO. Me costó sudor y esfuerzo sacar mi bachillerato de ciencias, o sea, la cosa más difícil que he hecho en mi vida, porque encima tampoco los profesores ayudaron demasiado en esa situación. Ya, nunca ayuda. La verdad que no. Pero bueno, pues nada, saco bachillerato, tengo un notable en bachillerato y digo, bueno, voy a hacer selectividad, biología, no tenía una nota muy alta en ese momento, era una cosa normal, era en plan, pues ya está, sacarla bien y punto. Bueno, pues llega a selectividad, yo soy una persona muy ansiosa, muy nerviosa, con mucha ansiedad, a mí me da un parraque todo y lo peor de todo es que yo cuando hice selectividad no tenía esa sensación de que había suspendido. O sea, yo salí de los primeros exámenes que creo que eran lengua, filosofía y creo que fue matemáticas, que fueron los 3 primeros días. Sí, que era lo general. Y yo salí con buena sensación, en plan, hombre, no de hacerlo perfecto, pero salí con buena sensación. Sí, además que tú llevabas un año de haber sacado buenas notas, en plan, claro, haber dedicado tiempo. Luego hice, inglés también, que es el primer día. Luego hice las optativas, que yo hice biología y química, y salí muy bien. En plan, de esas sí que salí súper contenta. Pago selectividad y llega el día de las notas y cuando yo abro y veo que he suspendido selectividad, digo, ¿qué ha pasado? O sea, mira que me han repetido veces que el tanto por ciento de gente que suspende selectividad es menos del 3%. Pues yo estoy en ese 3%. Ya eres única. Soy única. O sea, saqué muy buena nota en las específicas, creo que saqué un 9 o por ahí, claro, en las dos. Suspendí inglés y suspendí, creo que fue filosofía. Las otras dos las aprobé con buena nota, pero como ya tenía 2 de las generales suspendidas, pues no me contaba para media. Y claro, encima las específicas me han salido muy bien y no me contaron. Claro, porque si suspendes la fase general, no pues, te cuentan la específica. Exactamente, a no ser que haya cambiado, que no sé cómo va ahora la cosa. Bueno, claro, que esto es 2016. En el 2016. En plan, que estamos ya en 2024. Creo que ha habido 2 reformas educativas de por medio, pero bueno. Bueno, a mí me dan las notas el día de mi cumpleaños, que es el 23 de junio. O sea, de verdad, el peor cumpleaños de mi vida, el de los 18, que más lo pasé. Evidentemente, pues yo no supe gestionar el fracaso. Yo me tiré en mi cama y ahora desesperada, en plan, ¿y ahora qué hago? No. O sea, me quedé como paralizada, en plan, ¿pero qué hago? Sí. ¿Qué hago? ¿Reclamo? ¿No reclamo? ¿Me presento en septiembre? ¿Me pego un tiro? O sea, me quedé totalmente en shock. Y para mi sorpresa, la reacción de mis padres, porque siempre había sido de castigo, los dos se quedaron igual, como súper parados. Y por una vez en mi vida sentí ese apoyo y ese arropo, o sea, esa ya, menos mal. Hombre, ya, que reaccionaron bien, porque si encima te hubieran estado diciendo algo. Claro, porque mis padres, o sea, normalmente cuando yo suspendía, pues era eso, el típico castigo, ¿no? Pero mis padres habían visto todo lo que me había esforzado, porque además me quedaron 3 asignaturas de primero bachillerato a segundo. Estuve todo ese verano pringada. Luego en segundo bachillerato me quedó una de verano y la tuve que sacar a ver que el resto, o sea, me había esforzado muchísimo, para que encima si mis padres ya me echaban la bronca, yo me iba de la vida, o sea, no podía más. Y yo me acuerdo que lo gestioné muy mal. Y yo lo único que le dije a mis padres es que tenía muy claro que yo no repetía selectividad. Que yo no volvía a pasar por ese mal trago porque no me daba la gana. Y claro, ¿qué pasa? Que en los colegios no te explican qué otra alternativa tienes que no sea la universidad. Bueno, pues yo lo que hice fue irme a Madrid, que era donde vivía mi hermano entonces, a celebrar el orgullo.
Y me fui allí, en plan de desconexión 4 o 5 días, no pensar ni en lo que iba a hacer, y luego ya a la vuelta ya veía que podíamos gestionar con lo que había pasado. Y por una parte, gestioné muy mal al principio esa frustración y ese mal, porque lo único que pude hacer fue llorar, en plan, no, me quedé en shock, no supe hacer nada, pero luego creo que fue bastante inteligente el decidir tomar como esas mini vacaciones, de decir, vale, no voy a pensar en este tema en estos 5 días. Simplemente voy a relajarme después de todo el estrés, voy a pasármelo bien, voy a estar tranquila y cuando vuelva, tranquilamente veo qué opciones tengo y ya decidimos. Y eso fue lo que hice. Por una parte, pues eso, lo gestioné mal al principio y luego lo gestioné mejor. Y ya está. Entonces lo que me pasó al final es que después de estar unos días pensando qué era lo que podía hacer, no sé quién me dio la idea de hacer una FP, formación profesional, y empecé a ver todos los grados que había un montón, la verdad. Sí, no sabía que había tanto. Hay mucho. Bueno, ahora hay más, pero es que antes había ya mucho. Pero nunca te hablaban de eso en el colegio, entonces no sabía un poco qué era. Y la verdad es que haberme metido en FP es de las mejores cosas que he podido hacer, porque aunque haya tardado mucho en encontrar trabajo de lo mío, yo me sentía tan feliz en clase como nunca lo había estado. Y no es lo típico de que estudias la carrera, que el primer año es como muy general y no te gusta y luego ya se va como especializando, no. Desde el primer día estuve como 2 semanas íntegras dando teoría y a partir de ahí fue teoría y práctica, teoría y práctica, teoría y práctica. Entonces era súper divertido porque era como jugar al quimicefa, pero con cosas de verdad, ¿sabes? Que explotan y eso, ¿no? Sí, en plan que te puedes morir, ¿no? Pero bueno. Y no sé, en plan, llevo tantos buenos recuerdos de haber estudiado la FP que no me arrepiento para nada de no haber hecho biología. No me arrepiento para nada de no haber hecho selectividad y aunque me ha costado años aceptar y decir en voz alta que suspendí selectividad, ya está. Es como otra cosa cualquiera que te puede pasar y ya está. Y al final, pues bueno, es también un poco ver y escucharte qué es lo que necesita tu cuerpo. Sí, y también se escapa un poco de perdonarte porque yo me acuerdo que tú al principio pues fuiste muy dura contigo misma y eso, y tú tenías tu propia actitud castigadora, como decir, es que me ha pasado lo peor que me podría pasar, que es haber suspendido selectividad, en plan, como decía, ha sido una humillación tremenda, ¿sabes? Hombre, al principio... Que es comprensible que tuviera esa reacción, claro, porque en el ambiente en el que nos movíamos y teniendo en cuenta, pues también la edad que teníamos, coño, que teníamos 17, 18 años, tú recién cumplidos 18, es que no dábamos para más, ¿no? Pero... por si alguno que esté preparándose selectividad está viendo esto y ha pasado por algo similar o está teniendo un mal momento, para empezar también que tengáis en cuenta que las notas no lo son todo, aunque vosotros digáis sí lo son porque tengo que entrar a la carrera, no lo sé qué, no sé cuánto, vale, sí, pero te puedes volver a presentar a selectividad, lo puedes hacer al año siguiente. Yo me presenté a selectividad 3 veces, entre un año después a la carrera. Me he graduado como todo el mundo y al final realmente yo sé que da mucho miedo lo de perder un año o perder un verano y tal, pero no es para tanto, de verdad, la vida es muy larga. O hay gente que entra en la facultad con la prueba de acceso para mayores de 25 y tampoco pasa nada. Tienes toda la vida para estudiar lo que tú quieras. Y luego hay mucha gente que entra a la facultad porque ha tenido buena nota y se ha metido en lo que él quería y hace el primer año, lo detesta y se sale. Claro, es que hay tantas cosas y sobre todo el problema está en que como no nos enseñan otra alternativa, parece que es que si por este camino recto de repente se nos corta ya, sí, ya oh Dios mío, claro, hemos perdido el control de la situación y se va todo al garete. No, ya está, hay otras cosas. Y es verdad, lo que dice Jules, yo al principio lo gestioné muy mal. Yo no podía hablar del tema, no era capaz de decir en voz alta que había suspendido selectividad. Me sentía la persona más fracasada y más inútil del mundo de decir, tío, un 3% suspende selectividad y yo estoy en ese 3%. O sea, me sentía muy mal, pero luego pienso y digo, bueno, ¿y qué? Que a lo mejor mi vida hubiese sido diferente por estudiar biología, sí, puede ser. Pero no te ha impedido ni estudiar, ni tener pareja, ni tener tu casa, ni tener trabajo. Yo ahora mismo me siento súper afortunada, porque es verdad que después de la FP y después de haber estudiado otra FP técnico-farmacia y de estar trabajando en otra cosa que no era nada, que no tenía nada que ver con esas dos cosas, he encontrado trabajo de técnico de calidad y me ha costado sudor y esfuerzo, pero estoy trabajando de lo mío, estoy contenta donde estoy feliz, tengo una vida relativamente buena. O sea, no me puedo quejar en nada y
Que eso a lo mejor sería diferente si hubiese estudiado biología, puede ser, pero es que no lo voy a saber nunca. Porque el camino que he cogido es este. Tampoco sabes exacto cómo hubiera acabado la cosa si hubiera Si hecho hubiese sido biología. mejor o peor. Lo mismo estarías en el paro o estarías haciendo algo relacionado con investigación, que también es un tema muy frustrante con todo el tema pues, de las subvenciones, los doctorados, etcétera, etcétera. Claro, es que nunca sabes qué va a pasar. Y Ni si cómo- coges un camino, nunca vas a saber lo que hubiese pasado cogiendo el otro camino, pero disfruta en el que estás y sobre todo, sácale partido a lo que estás viviendo. Claro, y que al final pues que todo el mundo vaya por el camino, por así decirlo, establecido, aunque esto suena muy, muy happy flower, ¿no? Pero que si tú vas por un camino alternativo, que sí que entiendo que da miedo porque al final te estás saliendo de la norma, pero no tiene por qué acabar mal. Puede ser simplemente tu forma de conseguir exactamente lo mismo que las otras personas han conseguido, porque al final tú tienes tu vida normal, pues de pareja, casa, trabajo, amigos, en plan, lo normal, no fracasar en la vida, ¿verdad que no? No, de hecho yo me siento muy afortunada de mi vida y vamos, no cambiaría prácticamente nada. Mejoraría algunas cosas, pero no las cambiaría. Claro, yo he de decir que también, a ver, yo no suspendí selectividad, pero yo no saqué nota para lo que quería, que era psicología, ¿vale? Me tuve que presentar 3 veces a selectividad para conseguirlo y encima, claro, con la cosa de que entre examen de septiembre a junio, pues había un año, otros amigos míos estaban en la carrera y yo estaba en mi casa muriéndome de asco estudiando otra vez para selectividad, más que yo no estaba pasando por una buena época, pues entonces, claro, lo recuerdo como un año bastante malo, de decir, no siento que lo vaya a conseguir, me siento una fracasada y no creo que lo vaya a conseguir nunca, ¿sabes? Al final lo conseguí contra todo pronóstico porque estaba la 326 en la lista de espera, es que no se me va a olvidar el número en la vida. Te lo deberías de tatuar. Me voy a poner aquí 326, sí. Estaba 326 y entré en psicología en Granada. Hice mi carrera, pues claro, yo llegué con el pecho gigante de alegría de estar allí, de decir que bien, que por fin lo he conseguido. Pero luego te topas con una realidad muy distinta, ¿vale? Para empezar, la carrera de psicología no es como a lo mejor tú te crees que va a ser la psicología porque es mucho más amplia. Y luego es una carrera también, pues, de mucho estudiar. Requiere que saques muy buenas notas porque luego eso te va a permitir o no hacer tu máster. Pues, ¿qué pasa? Que yo, que venía ya con ese mindset de la autoexigencia, de si no saco buenas notas no voy a triunfar en la vida, si suspendo he fracasado, pues yo lo pasé muy mal porque esto es una realidad. Hay asignaturas que son duras y que la gente las pasa por los pelos y no pasa nada, simplemente pues no todo el mundo puede tener una mente privilegiada y ser un crack en anatomía neurológica, ¿vale? Entonces, pues claro, yo lo llevaba fatal y yo recuerdo de llevarme unos disgustos terribles cuando yo suspendía un examen y tenía que presentarme a recuperación, que no es que suspendiera la asignatura y tuviera que hacer una doble matrícula para otro año, que eso nunca lo llegué a hacer. Para mí ya era un fracaso y un signo de que no iba a conseguir ser una buena profesional de psicología jamás el haber suspendido anatomía de primero y tenerme que presentar a la recuperación cuando había gente, para que te haga una idea, que arrastraba esta asignatura hasta cuarto de carrera, de lo jodida que era. Y yo me castigaba por haber suspendido el primer examen que me había presentado en mi vida de anatomía. Entonces, pues claro, así, evidentemente no pasé muy buena experiencia en la carrera, en ese aspecto, claro, en otros sí, pero en ese no, porque para mí mi valor como persona era mi profesión, que era psicóloga, y si no sacaba buenas notas y sacaba la carrera bien, pues no iba a ser buena psicóloga. Entonces, yo recuerdo pues de ir llorándole a la que es mi actual pareja, en plan de es que no voy a ser psicóloga, es que soy una inútil, soy una fracasada, no lo voy a conseguir nunca, me voy a morir de hambre y en plan súper catastrofista todo. Es que sabes que es lo peor, que hay más desgracia porque todo en esta vida son las notas, pero cuando tú te gradúas, da igual si te has graduado con un 6, que con Eso un es 10, verdad. que con un 8.
Eso es verdad. Y tú vas yo qué sé, al psicólogo y tú no vas a preguntarle, oye, ¿Qué sacaste en la carrera? ¿qué sacaste en la carrera? Porque si eres un 6 me voy con alguien que sea un 9, ¿sabes? ¿Entiendes? A mí eso me hace mucha gracia porque es un concepto como todo el rato se basa en las notas, pero luego al final todo el mundo tiene su título. Ya. Y además tú tienes tu título aunque te hayas tenido que presentar 3 veces el mismo examen que otra persona lo aprueba a la primera. Es Exacto. que no tiene ninguna lógica. Exacto. A ver, es verdad que yo también tenía un poco el miedo por el tema del máster, porque como los psicólogos, para luego poder ejercer de psicólogos clínicos, tenemos que hacer un máster especial que es habilitante, que es el que por ley no habilita a trabajar, ¿vale? Ese máster, claro, como lo quiere hacer tantísima gente, requiere que tengas muy buena nota de expediente o que seas rico y puedas pagar entre 10.000 y 20.000 euros que cuesta un máster privado, ¿vale? Vamos, como comprar tu coche. Pues sí, básicamente. De hecho, el coche de mi hermana es más barato que ese coche, pero bueno. O sea, que ese máster. Entonces, claro, yo me agobiaba un montón por eso, pero al final yo no daba más de mí. O sea, yo realmente me esforzaba muchísimo. No es que me pusiera a estudiar un fin de semana de antes como hacía otra gente. Yo recuerdo de estudiar mínimo un mes antes. Sí, sí. Y a veces más. Yo me acuerdo de eso. Yo me tiraba, además, no precisamente poco, porque yo me iba a la biblioteca y me tiraba 8 horas estudiando. En plan, solo paraba pues para comer y para dormir, pero me tiraba todo el santo día estudiando. O sea que lo pasé bastante mal y por suerte me ayudó pues ir a terapia. Básicamente, llorarle mucho a mi psicóloga y hasta que ya me ayudó un poco a soltar ese malestar que yo tenía por el tema de suspender. De que mi carrera profesional fuera a definirme a mí como persona y que si no lo hacía todo a la primera y todo me salía como estaba establecido, pues ya había fracasado y yo iba a ser mala, ¿sabes? Porque también yo tenía mucha autoexigencia de decir, vale, pues hoy he estudiado 6 horas y media en vez de 8, entonces me castigo y me siento mal y me siento culpable porque solo he estudiado 6 horas y media al día, tío. Es que eso es un nivel de autoexigencia ya muy grande. Yo era muy autoexigente. Y que al final te acaba marcando porque, por ejemplo, ¿no? Yo no he tenido vida universitaria, no sé lo que es ser universitaria, pero sí que sé que todo el mundo es como, guau, la vida universitaria, qué guay, no sé qué. Y yo sé que tú prácticamente no lo has disfrutado porque estabas todo el rato pensando en los exámenes, en las notas y en tener buena media para poder entrar en el máster. Y ojo, que claro que está bien esforzarse y preocuparse y que las cosas te importen y está perfecto, Sí, pero que no llegue a un límite en el que te cueste tu salud. Claro, pero es que yo me torturaba muchísimo. Claro. En plan, es que era que sí que es verdad que tuve mis momentos, pues eso, de salir como todos, de hacer amigos, de hacer cosas, pero la tónica general fue esa, de mucha tortura a mí misma psicológica por no estar consiguiendo lo que yo creía que tenía que conseguir. Y por no saber tolerar esa frustración de otra manera. Es que eso al final, como nos viene marcado de la educación que hemos recibido desde chicos, es muy difícil cambiarlo. A mí a veces también me cuesta, por ejemplo, yo no sé no tener un día productivo. O sea, yo antes de que hayas venido para grabar, he puesto una lavadora y he salido del trabajo a las 3. En plan, de un poquito cucu, ¿sabes? De la cabeza. Ya. Pero hay que ir como poco a poco trabajándolo, no para que de repente seas un vago y no hagas nada. No, Y desperdicies, por así decirlo, tu vida. a ver, pero no. es que lo contrario pero- de ser autoexigente no es ser vago, es no ser autoexigente. Claro, pero que me refiero que la pasas de un extremo a otro, de repente de que las cosas te dejen de importar Ya. y demás. No, evidentemente hay que darle importancia a las cosas, la importancia que tienen. Pero no superar eso porque si no al final nos afecta a nuestra salud, que es lo que nos va a pasar a nosotros. Claro, al final tenemos que para empezar, ya como tips de psicología para superar el miedo al fracaso, aunque tenemos un vídeo en el canal de eso, hacer un poco de trabajo de autoestima, ¿vale? Porque al final todo esto va mucho con el tema de la identidad. O sea, si yo soy una persona muy autoexigente y me critico mucho, pues voy a pensar que no soy suficiente, que no valgo para nada, tal. Entonces, hacer un trabajo de de construir esas creencias y cambiarlas por otras, más de, ok, pues valgo para muchas cosas, soy suficiente, puedo dar mucho de mí, tengo muchas habilidades, conozco cuáles son mis habilidades, pero también conozco mis torpezas y mis fallos, ¿no? Y me acepto con todo eso. Eso también es importante porque luego te ayuda a que cuando tienes un fracaso, por así decirlo,
una decepción para que no te lo lleves a lo personal, sino para que te lo lleves a lo externo y decir, vale, pues esta vez no lo he conseguido, me ha pasado esto, para la próxima lo puedo hacer de otra manera, tal, ¿sabes? Que obviamente pues siempre te va a frustrar, pero que seas capaz de salir de esa frustración antes y no encima machacarte, claro. Y luego también pues... espérate. ¿Qué era lo otro? Ah, sí, el compararnos con los demás, vale. Y luego también está el tema de compararnos con los demás, pues claro, esto es algo que todos hacemos. La envidia y esas cosas. Sí, que no es por matizar lo del tema de la envidia. Envidia no es, ay, pues tú tienes este top negro y yo no, pues te lo voy a quitar y ojalá te mueras y tú no tengas el top negro y tal. En plan, la envidia no tiene por qué ser destructiva hacia los demás. Puede serlo, pero no nos referimos a esa envidia. La envidia es cuando estás en el Instagram y estás viendo a fulanita de copas que entra en la carrera y tú no. Y tú dices, pues coño, ¿y por qué fulanita lo ha conseguido y yo no? ¿Y por qué ella sí vale y yo no? Y entonces ya te lo llevas a ti y dices, pues que tú eres un inútil, que no sirves para nada, que no sé qué. Y es como, ¿sabes cuáles son sus circunstancias? ¿Sabes cuáles son las tuyas? Hombre, en principio deberías saber cuáles son las tuyas, ¿no? Pero ¿te has parado a pensar por qué tú no lo has conseguido, que no tenga que ver con que sea un inútil, sino por otras cosas? Entonces al final, al estar todo el rato comparándonos con otras personas, nos lleva a estar muy satisfechos con nosotros mismos y a la mínima que nos pasa cualquier cosa, lo llevamos a criticarnos y a destruirnos un poco. Que no tiene nada que ver con la admiración. Exacto. Porque esa envidia sana que le solemos decir, ¿no? De decir, joder, pues mira, ella ha entrado en la carrera y yo no, pero me alegro por ella porque es un ejemplo a seguir, porque fíjate que ha tenido esta situación en su vida y al final la ha conseguido. Pues yo también lo voy a conseguir. Pues yo también lo voy a conseguir porque ella ha podido, pues yo también voy a poder. Y voy a ver si ella ha hecho algo diferente a mí que me pueda ayudar y tal y que cual. Es buscar esa mejora en ti. En decir, vale, yo no lo he conseguido, pero esta persona sí, vale, porque ella sí lo ha conseguido. ¿Qué ha podido hacer que yo no he hecho y aprender de eso? No envidiar de decir, bueno, claro, es que yo soy aquí una inútil y esta mujer pues lo tiene todo en la vida, lo tiene todo muy fácil, no sabes ni siquiera lo que pasa en su vida. Al final la admiración te moviliza pues a hacer cosas por ti mismo y por decir, vale, pues como yo quiero esto, pues yo voy a hacer todo lo posible para que esto suceda. Y lo que es la envidia y el compararnos en plan negativamente solo nos lleva a hacernos daño y a tener muy mala relación con nosotros mismos. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os sirva, que también os haga un poco evadiros de vuestra realidad y ver las cosas un poco más perspectiva. Que sepáis que no sois los únicos que se pegan batacazos, que al final muchos tendemos a pensar eso, que somos nosotros los únicos fracasados y todo el mundo lo consigue toda la primera, y no es así. Todos tenemos, bueno, a ver, hay gente con suerte, también hay que decirlo, pero, sí, pero la mayoría de los mortales nos comemos 50 hostias hasta que conseguimos las cosas. Y ya está, y que si no sale una cosa, pues saldrá otra, que no pasa nada. Exacto. Que la vida no es una línea recta. Exacto, y nada, y recordaros que nos sigáis en todas nuestras redes sociales, somos Psiconutri / en Instagram y Psiconutri en TikTok. Por ahí estamos más activas, nos podéis hablar, escribir, decir cositas bonitas. Y nada, que nos vemos próximamente. Un beso. Adiós.